Buenos días. Buenos días. Amados hermanos que nos siguen a través de Facebook Live, muy buenos días. Bienvenidos a este culto hoy domingo. Amado Dios, Padre eterno, te pedimos, Señor, por esta amada iglesia, Dios de gracia. Te pedimos, Señor, porque nos des paz y tranquilidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has traído a alabarte, a glorificarte, a darte gracias, Señor, por este nuevo encuentro hoy domingo, por traernos a tu presencia, Señor. Te exaltamos, te alabamos, Señor, porque tú has dispuesto todo lo necesario para que tu iglesia hoy domingo se congregue, Señor. Señor, tú has dispuesto estos medios virtuales para aquellos que no han podido venir hoy a congregarse, Señor, sigan tu evangelio, nos sigan a través de este medio virtual y puedan escuchar tu palabra, Señor. Amado Dios, te damos gracias por la disposición en este tiempo de todo lo necesario para que tu evangelio sea llevado al mundo, para que tu evangelio sea predicado a todo este mundo que lo necesita. Amado Dios, venimos a ti, Señor, en arrepentimiento por nuestros pecados, Padre. Sé tú, Señor, guardando nuestro corazón. Sé tú, Señor y Dios, sacando de nuestro corazón esa mundanalidad, Señor, que aún queda en él, porque tú has permitido ese remanente de pecado en nuestro corazón, Señor, para que veamos tu luz, para que te conozcamos a través de tu evangelio, Señor, para que podamos discernir, Señor, ese mundo en el que estábamos y este nuevo mundo al cual tú nos has traído, Señor, porque tú nos diste una nueva vida a través de tu Hijo Jesucristo y tú nos llamas, Señor, a arrepentimiento de todos nuestros pecados, por omisión, por acción, por aquellos pecados que aún, Señor, no han sido claros a nuestro entendimiento y a nuestra vista, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestro corazón, que seas tú trayéndonos en arrepentimiento, Señor, con un corazón constricto, a la cruz de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amado Rey Celestial, ponemos en tus manos el día de hoy, ponemos en tus manos este santo culto, Señor, el cual tú vas a dirigir, Señor, el cual tú llevarás de tu mano, Padre, para que sea expresada tu palabra, para que sea llevada la verdad a cada uno de los rincones de este mundo, Señor. Amado Dios, sé tú obrando en nuestro ser, en nuestro entendimiento, sé tú obrando en nuestro corazón, que tu palabra quede clavada en nuestro corazón, que sea guardada en él, que sea incluida en nuestros pensamientos, que la llevemos por obra y que la llevemos por accionar en nuestra vida, Señor. Sé tú llenándonos del Espíritu Santo, sé tú guardando nuestro corazón y sé tú dándonos, ¿verdad?, una actitud en Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos todo ello en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, ahora nos dirigimos a la palabra. Salmo 119, versículos 73 al 80. Hoy lo haremos de una manera distinta. Hoy lo leeremos todos juntos, queridos hermanos.
119, 73 al 80. Me disculpan, hermano, que se me... Hermano, y leeremos todos juntos la palabra del Señor en el Salmo 119, del versículo 73 al 80. ¿Estamos todos allí? Amén. 1, 2 y 3. Yo, con tus manos me creaste y me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Los que te honran se regocijan al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Que venga tu compasión a darme vida, porque en tu ley me regocijo. Seas avergonzado los insolentes que sin motivo me maltratan. Yo por mi parte meditaré en tus preceptos. Que se reconcilien conmigo los que te temen, los que conocen tus estatutos. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. Amén. Amén. Amados hermanos, pueden sentarse. Los invito a que nos unamos en oración por nuestra amada iglesia, por nuestra hermana iglesia, la iglesia de Itagüí. Pido que oremos por sus pastores, por su regreso a la presencialidad, que sea el Señor convocándolos nuevamente a que se puedan reunir presencialmente, que sea el Señor dándoles todo lo necesario, todo el entendimiento, toda la sabiduría a sus pastores, que sea proveyendo de todo lo necesario para que esta iglesia se restaure nuevamente. Amén. Amado Dios, Rey Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, sé tú, Señor, obrando en esta amada iglesia, la Iglesia Evangélica de Itagüí. Padre, tú los conoces, tú conoces a sus pastores, tú conoces a esta iglesia porque es tu iglesia, Señor. Sé tú dando todo lo necesario, Padre, para que esta hermana iglesia, esta amada iglesia, sea restaurada nuevamente a la presencialidad, Señor. Que sea una iglesia de sana doctrina, Señor. Sabemos que ya es una iglesia de sana doctrina, pero fórjala, Señor, en el carácter de tu Hijo Jesucristo. Llévala por el buen camino. Cobíjala bajo tus alas, Señor. Llévala de tu mano, a cada uno de sus pastores, a cada uno de sus integrantes. Forma familia santa, Señor, en ella. Que sean temerosos de tu palabra, que sean temerosos de ti. Que lleven tu evangelio, Señor, a este sector de aquí de Medellín. Padre, para que en ella se lea tu palabra, para que en ella se dicte tus estatutos, Señor, y se cumpla tu voluntad, sobre todo, sobre cada uno de sus integrantes. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, ahora los dejo con nuestro pastor Héctor. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a disponernos a adorar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Darle la gloria a nuestro santo Dios a través del cántico congregacional. Les invito a que veamos el himno número 3. Y vamos a cantar a nuestro Señor con mucha reverencia, con honor, el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Con ánimo, hermanos, con gozo, con alabanza suprema a nuestro Señor. Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Amado Señor, en esta mañana nos acercamos a ti con himnos, salmos, cánticos que sean de tu agrado, Señor, como tú nos lo has dictado en tu palabra. Eso queremos hacer, lo que tu Espíritu Santo por tu palabra nos dirige a hacer, y es cantarte congregacionalmente, con ánimo, con alegría,
con acciones de gracias, porque tú eres digno de todas nuestras expresiones de alabanza. Amén y amén. Amén. Uno de los aspectos más importantes de nuestra alabanza es que está dirigida a Dios. Amén. Nuestros himnos o los himnos tienen como propósito exaltar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esa es la característica que tienen los salmos. Alabamos a nuestro Señor porque conocemos sus virtudes, conocemos su carácter, conocemos su voluntad. Entonces, por eso nos enfocamos en los atributos de Dios. Y vamos a cantar otro atributo, o vamos a exaltar al Señor a través de otro de sus atributos. Les invito a que vayamos al himno 166. El himno maravilloso es el gran amor. Nos vamos a admirar, nos vamos a asombrar en ese maravilloso amor de Dios, como lo contempla el autor del himno. Así nos lleva a tener una contemplación, una admiración del gran amor de nuestro Dios. Amado Señor, cuán grande amor has derramado sobre nosotros. Un amor que ha entregado a tu propio Hijo Jesucristo para que muriendo en la cruz pague el precio por nuestros pecados, nos dé la salvación y vida eterna, y sobre todo nos hagas miembros de la familia de Dios. Te alabamos, Señor, por este inconmensurable amor tuyo hacia nosotros. Sea alabado en tu iglesia por siempre. Amén y amén. Salvador derramó en mí.
vamos a inclinar nuestro rostro. Allí donde estás, no te sientes, pues, todavía nos quedan 2 himnos para cantar. Inclina tu rostro y empieza a contemplar ese maravilloso amor de Dios por nosotros. El maravilloso amor del Padre al sacrificarse de su Hijo Jesucristo. A veces pensamos que el sacrificio fue solamente Cristo muriendo en la cruz. Pero también debemos contemplar cómo el Padre se sacrifica, se extrae de su Hijo, se extrae a su Hijo para darlo a nosotros por amor. Cómo el Padre contempla el sufrimiento de su Hijo en la cruz. Cómo el Padre por un momento aborrece al Hijo al cubrirse de todo el pecado. Pero aún así, todo eso lo hace por amor a nosotros. El Padre se despojó de su Hijo para por amor dárnoslo a nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al habernos llamado hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y de tal manera ha amado Dios al mundo que entregó a su Hijo, y Él se entregó a sí mismo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que a pesar de que nosotros hemos pecado, Cristo murió por nosotros. Al mirar la cruz, no debemos asombrarnos con el horrendo espectáculo de Cristo macilento, humillado, escarnecido, azotado, su sangre brotando. No, eso no es lo que nos debe admirar. Nos debe asombrar su gran amor, que todo eso lo sufrió Él para entregarse por nosotros, para darse a nosotros, para que nosotros tuviéramos parte en la naturaleza divina. Él lo hizo por su pueblo amado, por su iglesia, y es lo que hoy contemplamos como iglesia. Y miremos el amor del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo engendrando al Hijo en el vientre de la Virgen, para que Él naciera puro, sin mancha, sin pecado ni contaminación. El Espíritu Santo, el divino Paracleto, sosteniendo al Hijo de Dios, para que no cayera como el primer Adán, aunque Cristo en sí, siendo Dios, era suficiente. Era menester que el Espíritu Santo estuviera allí sosteniéndole. Y si el Espíritu Santo estaba sosteniendo a Jesús, ¿cuánto más nosotros débiles necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos sostenga en pie en la Santísima Fe? Miremos, contemplemos los sufrimientos del Espíritu Santo al ver al Hijo amado muriendo en la cruz. Miremos los sufrimientos del Espíritu Santo al tener que abandonar a Cristo en la sepultura, en la muerte y sepultura. Pero también miremos el gran amor del Espíritu Santo levantando a Jesucristo el Señor al tercer día para dar la victoria sobre la muerte y a su vez resucitar con Él a los que juntamente con Él morimos. Miremos el amor del Espíritu Santo, que se complació en hacer un tabernáculo dentro de nosotros, hacer de nosotros templos sin nosotros merecerlo, permaneciendo en nuestros horrendos pecados. A Él le ha placido, soportando la humillación de ser contristado cuando pecamos. Miremos el amor de Dios. ¡Cuán amor tan grande! Maravilloso es el amor de Dios. No es simplemente cantar una canción. No, es meditar, es contemplar en ese maravilloso amor de Dios y exaltarle y adorarle, recibiendo más y más ese amor de Dios.
porque dice que hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud hemos tomado todos gracia, gracia sobre gracia, y más gracia sobre gracia. Mirad, hermanos, esta mañana, contemplad al que ha derramado todo su amor por nosotros, y démosle toda la gloria, y toda la alabanza, y toda la adoración, que solo nuestro Redentor, nuestro Señor y Dios Padre, el Espíritu Consolador, Dios Trino, uno y único, merecen por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén y amén. ¿Y a qué nos ha de llevar esta contemplación de nuestro Señor y Dios? A contemplar otro de los atributos del Señor, y es cómo Él nos sostiene, cómo Él nos guarda, y cómo nosotros podemos estar confiados en Él, porque Él nos cuida. Vamos al himno 367 y con plenitud de confianza adoremos a nuestro Señor, reconociendo su paternal cuidado, su amoroso cuidado, y cómo en Él podemos estar confiados. La noche se gasta, y el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, mira mi alma de temor, le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá, sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor, le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy que es triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor, le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor, sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Amén, Señor Jesús. Estamos confiados en el buen pastor. El buen pastor dio su vida por las ovejas, y las ovejas oímos su voz y le seguimos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, siguiendo su voz, escuchándole atentamente. Y como preámbulo a la exposición de la Santa Palabra, les invito al himno 270, un himno que exalta otro de los atributos de Dios, su comunicabilidad. Dios se comunica con nosotros y lo hace a través de su santa palabra. Por eso la iglesia exalta la palabra del Señor, no un libro.
Exaltamos la palabra del Señor porque la palabra del Señor es verbal y es encarnada. La palabra del Señor es verbal y quedó consignada en el Santo Libro, el cual honramos. Y damos gracias a Dios porque nos permitió tener el Santo Libro, y más en esta época. Ya lo tenemos en medios electrónicos, lo tenemos en diversas traducciones, en muchos idiomas. No podemos quejarnos porque no hay palabra. El Señor ha sido amplio, generoso al darnos su santa palabra. Pero especialmente cantamos exaltaciones a la santa palabra del Señor, la palabra encarnada, el verbo hecho carne, el verbo que siendo Dios se hizo hombre y vino a nosotros para habitar en medio de nosotros. A Dios nadie le había conocido nunca. El Hijo unigénito del Padre, quien es Dios, Él nos lo ha dado a conocer. Por eso exaltamos la santa palabra de nuestro Señor. Y en esta oportunidad vamos a cantar al Señor el himno 270, Santa Biblia. Vamos a expresarle a nuestro Señor qué significa para nosotros la Santa Escritura. Cantemos con firmeza de corazón, Santa Biblia. Porque hoy Él se revela a nosotros a través de la santa palabra del Señor. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al texto bíblico, en el Evangelio según San Mateo. Continuamos en la meditación del Evangelio de Mateo. En esta oportunidad ya pasamos al capítulo 27 y vamos a leer el capítulo 27, versículos 1 y 2. Sí, gracias, hermano. Versículos 1 y 2. Amado Dios, Padre de gloria y de majestad, que has hablado a tu pueblo, Señor Jesucristo, tú que diste la revelación de Dios, Espíritu Santo, tú que nos estás iluminando la santa revelación, una vez y para siempre dada a los que creemos en el Señor. La revelación especial que nos presenta al Cristo vivo, al Cristo redentor, al Dios santo, al Dios consolador, al Dios lleno de poder, al Dios justo. En esta mañana te clamamos, Señor, que vengas a nosotros y nos des el conocimiento de tu santa palabra. Nos ilumines, abras los ojos, el entendimiento y el corazón para meditar en tu santa palabra, leer tu santa palabra, escuchar tu santa palabra y sobre todo aplicar, poner por obra tu santa palabra. Padre, oramos para que todo aquel que ha creído en el Señor sea edificado por medio de la palabra expuesta.
pero también oramos para que todo aquel que aún no ha escuchado el Evangelio y hoy le llamas a que lo escuche, Señor, tú les abras los oídos espirituales, su corazón, y pongas en él salvación. Suplicamos por salvación, porque tu palabra nos atestigua que los incrédulos vendrán a ser creyentes, los infieles vendrán a ser fieles ante la predicación de la palabra. Señor, obra a través de la predicación de tu palabra la salvación de aquellos que tú elegiste en este día sean salvados, y añade a tu iglesia cada día a estos salvados. De mi parte, mi Señor, me inclino ante ti y te suplico tu Espíritu Santo me asista para ser fiel en la exposición de tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque me diste el entendimiento para trazar el texto bíblico. Ahora, Señor, dame la fuerza de tu Espíritu Santo, sosténme la fidelidad para exponer el texto bíblico, mis hermanos, sobre todo para que tú seas exaltado en gran manera, para que tu iglesia sea edificada y los incrédulos vengan a la fe. Esta oración la hacemos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Más larga la oración que la lectura del texto. Es muy sencillo. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Palabra de Dios. Ahora sí podemos sentarnos, pero no podemos ponernos cómodos, porque la palabra de Dios tiene que incomodarte. La palabra de Dios tiene que ser como una espada de dos filos en tu corazón. Bueno, damos comienzo, como les dije antes, al capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Recordamos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Estos se añadieron por causa del estudio, por causa de la memorización, pero se añadieron. Es más aún, no en todas las Biblias tienen la misma capitulación y el mismo número de versículos, varían en algunos aspectos. Pero esto apareció, los capítulos aparecen sobre el siglo XI o XII y luego los versículos sobre el siglo XV. Entonces fue algo muy tardío. La palabra de Dios continúa, está escrita de manera continua. En este caso, hemos leído del Evangelio de Mateo la continuidad del capítulo 26. Quizás pudiéramos borrar allí ese 27 y quedamos en la continuidad. En este capítulo, el Espíritu Santo, a través de Mateo, continúa relatándonos ese proceso ilegal, injusto, malévolo que se hizo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo ese proceso es llevado sobre nuestro Señor Jesucristo hasta el sacrificio de la cruz del Calvario. El capítulo comienza mostrándonos la sentencia del Sanedrín y la entrega del Señor Jesús al gobernador o procurador romano. Recordamos que veníamos estudiando los juicios del Señor, ¿cierto? Y luego viene allí la negación de Pedro y el Espíritu Santo nos retoma, nos vuelve a llevar a el juicio del Señor, al juicio injusto contra el Señor. Debemos observar dos cosas en este texto, dos cosas generales. Y la primera es que el relato nos muestra una extrema maldad de aquellos dirigentes judíos
y enemigos del Señor, y de cómo ellos se hundían cada vez más en el fango del pecado, de la injusticia, contra el único justo. Pero a su vez, debemos mirar en el texto la gran humildad de Cristo, que marca todo el sacrificio, todo el camino del Calvario. Entonces vemos allí al Señor Jesucristo en humildad, soportando los sufrimientos sin resistirse, en silencio. Él no rehusó ser tratado como estaba siendo tratado. Y este es el cumplimiento de la palabra profética en Isaías capítulo 53, versículo 7. Esto nos muestra que el Señor Dios estaba cumpliendo su decreto, estaba cumpliendo su plan a la perfección. Y esto nos debe hacer recordar que Dios cumple su plan, que todo está ceñido a un plan y que ese plan se cumplirá. Mi Dios pues cumplirá en ti lo que se ha propuesto. Mi Dios cumplirá en mí lo que Él se ha propuesto. Él lo cumplirá, no tú, Él lo cumplirá. Nosotros podemos hacer muchas promesas y hacer muchas vueltas, pero el que cumple su propósito en nosotros es Él. Isaías capítulo 53, versículo 7, 630 o 640 años antes del Señor Jesucristo, el profeta dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Y por qué iba a suceder esto? ¿O por qué estaba sucediendo esto en el Señor Jesucristo? Porque era menester que así sucediera para la salvación de su pueblo. Amén. Los enemigos del Señor pensaban que se estaban liberando de una gran molestia, de una piedra en el zapato como era el Señor Jesús. Pero por su parte el Señor Jesús sufría todo lo que le llegó, toda esa injusticia, porque sabía que Él era quien estaba libertando a los hombres de su más grande problema. Los judíos pensaban que ellos estaban quitando una molestia de encima. El Señor sabía que Él estaba liberando, no quitando una molestia, no quitando un problema, estaba liberando al hombre de su más grave problema. ¿Cuál es el más grave problema del hombre? El pecado. Camino a la cruz era el camino de la libertad del pecado y de la muerte. Mientras que los sanhedritas estaban pensando en el reino mundanal, porque ellos no querían a Jesús, porque era un impedimento para sus planes mundanales, sus deseos de la carne, su codicia de los ojos y su vanagloria de la vida. Los sanhedritas eran los hombres del Sanedrín, ¿no? Ellos pensaban en el reino mundanal, pero el Señor Jesús estaba librando la mayor batalla del reino de Dios. Aquella batalla en que la serpiente antigua iba a ser pisoteada y puesta debajo de los pies de nuestro amante Salvador. El pasaje nos muestra dos sucesos. En esos sucesos vamos a meditar en este sermón. En primer lugar vamos a ver, el texto nos enseña la decisión del Sanedrín. Y vamos a ver algo de ello. Y luego vamos a ver la entrega del Señor Jesús al gobernador romano. Damos el primer aspecto que nos enseña el Espíritu Santo en su palabra. La decisión del Sanedrín. Dice así: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Bueno, vamos a hacer una remembranza, vamos a recordar algo de lo que estaba sucediendo. Vamos a trasladarnos hacia la época para poder comprender qué era lo que estaba sucediendo. El Sanedrín se había reunido en su diversidad. Se habían reunido para hacer un juicio a nuestro Señor Jesucristo. Vinieron, lo apresaron, pagaron por
por un delator que era Judas, le pagaron 30 monedas de plata. Fueron con una turba al Getsemaní, donde el Señor Jesús estaba haciendo una gran revuelta espiritual, estaba orando. Ese fue el gran pecado por lo que se lo llevaron. O sea, vino esta turba que recordamos como 500, 600 personajes armados con palos, garrotes, machetes, y claro, estaban los soldados romanos, se dice que eran cerca de unos 50 o 70, que llevaban espadas y lanzas, para apresar a ese delincuente, a ese malhechor. ¿Qué había hecho? Nada malo. Nada malo, como lo veremos después en el juicio. Y se lo llevan. Y lo llevan a la casa de Anás. Anás era el duro de la época, aunque él no ocupaba el cargo, era el que manipulaba, era el que manejaba los hilos de toda la religión y del gobierno judío para esa época. Entonces le hacen el primer juicio, luego se lo llevan, le hacen un segundo juicio. Ese ya lo vimos en Mateo 26. Y podemos destacar que ese juicio, en primer lugar, era clandestino. Se hizo de noche, al escondido, en un lugar en donde no se podían hacer juicios. Se llevaron al Señor Jesús a una cárcel que no era cárcel, que no era legal. Era un juicio clandestino, pero además era ilegal. Se estaba haciendo a deshoras. Había un tiempo determinado por la ley judía, ni siquiera era la romana, por la ley del Señor. La ley estaba que al justo, al que estuviera imputado de algún delito, se le tenía que hacer un juicio, y era en el día, no era en la noche, a la luz, para que todo el mundo viera. No, ahí cogieron al Señor, se lo llevaron al escondido, le hicieron el juicio ilegal, y además era injusto, porque como lo vimos, en primer lugar no habían cargos que ameritaran llevarlo a juicio. Es que lo estamos enjuiciando porque usted está orando, es que lo estamos enjuiciando porque usted está haciendo milagros. Nada de eso. No había causa para ese juicio, por eso era injusto. Y además de eso, era injusto porque a él no se le respetó el debido proceso, como se llama hoy en día. Él tenía derecho a defensores y él tenía derecho a sus testigos también, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que todo juicio debe hacerse en presencia de 2 o 3 testigos. En fin, este juicio era totalmente inválido para la ley judía. Algunos dirán, ay, pero el pastor está repitiendo. ¿Qué repetición de la repetidora? 2 cosas. La primera, sí, ese es el método que el Señor usa. La repetición de la repetidera. Pastor, ¿y usted por qué predica tanto de pecado y arrepentimiento? Hermano, ¿usted ya dejó de pecar? ¿Usted ya se arrepintió? No, hermano, todavía me falta. Aún entonces, hasta que se nos quite el pecado y hasta que nos arrepintamos de verdad, voy a seguir predicando sobre el pecado y el arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, es porque ese es el método el método de formación del Señor, el método didáctico del Señor, la repetición de la repetidera. Pero en segundo lugar, porque este es el fundamento para lo que nos dice el texto. Entonces, el Señor Jesús estaba sufriendo un juicio inválido para la ley judía, que era una ley religiosa. Sobre todo era religiosa, porque Israel era una nación teocrática. Se supone que Israel era gobernada por Dios. Entonces, si era una nación gobernada por Dios, ¿cómo se le iba a hacer un juicio ilegal, un juicio injusto a este hombre? Miremoslo solamente como hombre, absolutamente justo, en quien no se halló pecado. Y eso nos lleva a que no era solamente un hombre, era 100% Dios. ¿Cómo hacerle un juicio a Dios? Pero para los fariseos, los maestros de la ley, los gobernantes judíos de la época, era urgente
era urgente matar al Señor Jesús. Ya no se lo aguantaban más. Era un asunto de odio, de un terrible odio contra el Señor. Los dirigentes odiaban a Jesús porque ellos temían ser derrocados. Ellos temían que Jesús les corriera el puesto que ellos tenían y que Él pasara a ser rey de Israel y que los destituyera a todos y que trajera su camarilla, trajera sus apóstoles y los pusiera ahí en puestos de gobierno. Entonces estos hombres temían ser derrotados. Pero también lo odiaban porque el Señor Jesús predicó valientemente y las gentes estaban perdiendo el miedo a las autoridades que eran abusivas. Estos hombres eran abusivos en extremo, cobraban impuestos en extremo, ponían normas y leyes que ellos no podían llevar, eran arrogantes y orgullosos. Y el Señor Jesús predicó contra todo eso. Y las gentes estaban viendo la alternativa. El Señor Jesús le abrió los ojos a la gente para que ellos vieran la alternativa de la venida del reino de Dios y amaran la venida del reino de Dios. Entonces esto causó furor, odio en los gobernantes. Pero también los sacerdotes lo odiaban. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del Señor Jesús eran poderosas, eran irrefutables. Él enseñaba con gran poder. Ninguno de los sacerdotes podía enseñar como el Señor Jesús enseñaba. Las enseñanzas del Señor Jesús confrontaban el pecado y la injusticia y desenmascaraban esa religión hipócrita. ¿Se acuerdan que Anás y Caifás manejaban el asunto de los sacrificios y por eso el Señor Jesús entró al templo para limpiar el templo, al atrio de los gentiles, para limpiar el templo de la venta de palomitas y corderitos y todo esto? Porque ese era el gran negocio de Caifás y de Anás. Entonces, por eso odiaban al Señor Jesús. Pero sobre todo lo odiaban porque Él estaba evidenciando su mesianismo con obras poderosas, prodigios, maravillas que ellos no podían hacer. Recordamos a Nicodemo, cuando fue en la noche donde el Señor Jesús y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces nadie las ha podido hacer. Y era cierto, y esa era la evidencia que tenían los judíos, o que el Señor les había dado a los judíos. Va a venir el Mesías. El Mesías le abrirá los ojos a los ciegos. El Mesías hará saltar al cojo. El Mesías hará hablar al mudo. El Mesías limpiará al leproso. ¡Wow! Y el Señor Jesús era el único que a través de toda la historia de Israel estaba haciendo eso. Grandes milagros, prodigios y maravillas. Pero en vez de causarles admiración a estos supuestos sacerdotes, causó furor, odio, porque ellos se encontraban inhabilitados delante del Dios viviente. Pero también los ancianos y los maestros de la ley lo odiaban, porque las enseñanzas del Señor Jesús eran justas, eran sencillas y eran prácticas para la vida. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y en la gente se deleitaba en escuchar al Señor. Y la gente venía en multitudes y se sentaba a escuchar al Señor. Y no importa el tiempo que pasara, o si tenían que aguantar hambre, allá estaban escuchando al Señor en multitudes. Acudían en masa por miles. Y eso le da ira a los maestros de la ley. Ahora, ellos odiaban al Señor Jesús porque Él vino a hacer una reforma a la fe judía. Esa fe que había sido torcida porque los maestros de la ley le dieron una perspectiva diferente a lo que el Señor dio en su santa ley. Ellos tergiversaron la palabra de Dios
y la reemplazaron, la cambiaron por sus tradiciones. Y las enseñanzas, la predicación de nuestro Señor Jesús contradecía a los maestros de la ley, y eso a ellos les ofendía. El matar al Señor Jesús era un asunto de odio, pero más que un odio político o religioso, era un odio espiritual, porque la palabra de Dios también nos dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Los suyos, el pueblo de Israel, le rechazó, le aborreció. Y esa actitud externa de odio contra el Señor Jesús era producida por un corazón en estado espiritual pecaminoso, un corazón pervertido. Porque el Señor Jesús, Dios en persona, había venido al mundo, daba evidencias de ser Dios, y ellos no lo reconocieron. Y aquí me permito hacer una pregunta a los hermanos. Si el Señor Jesús viniera en este momento, bajara en este momento, y saben una cosa, yo he meditado en esto varias veces. Si el Señor Jesús viniera en este momento, ¿nosotros le reconoceríamos? ¿Podríamos reconocerle? Si la final trompeta sonara en este momento, estaríamos alertas y gritaríamos: mi Redentor ha venido, se ha cumplido la promesa, el tiempo ha llegado, me voy con mi Señor. ¿Estamos seguros de eso? Si el Señor viniera aquí y se parara aquí a predicar, ¿estaríamos atentos a su predicación? ¿O nos dormiríamos? ¿O nos aburriríamos? Bueno, ya vino una vez y no le atendieron. Y cuando Él venga por segunda vez tampoco le van a atender. El problema está en que la primera vez Él vino como Redentor. Él vino a manifestarse como Salvador. Pero en la segunda viene como juez. Ya no habrá oportunidad. El que lo recibió, y el que no lo recibió, muerte eterna. A veces la condición espiritual de los religiosos, de los hermanos cristianos, no es correcta y están en estado de pecado. Por eso debemos examinarnos frecuentemente. Examinemos si estamos en la fe. Vamos de nuevo al texto. Comienza la frase diciendo: muy de mañana, muy de mañana. Los ancianos del Sanedrín, la gran mayoría, porque se dice que eran más o menos 72 o algo así, la gran mayoría estuvieron reunidos a lo mejor entre 3 y 4 de la mañana. Entre 3, hasta las 3 o 4 de la mañana. Estuvieron toda la noche fraguando cómo prender al Señor Jesús. Se fueron mandaron a la turba a apresar al Señor Jesús y se quedaron en la casa de Caifás para poder hacerle ese horrible juicio. Y eso llegó entre 3:30 o 4 de la mañana. Y a esa hora posiblemente llevaron al Señor Jesús a una celda, a un cuarto vigilado, algún lugar cerrado donde pudieran que no se les fuera a escapar, ni que los cristianos, los seguidores, vinieran a libertarlo. Entonces ahí fue cuando, recuerdan, se encontró con Pedro y Pedro le fijó la mirada. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? Entonces allí seguramente lo estaban llevando a una celda, y entonces estos hombres se fueron a descansar algo, a descansar un poquito, como le pasa a uno cuando de pronto trabaja hasta muy tarde en la noche, muy temprano en la madrugada, y tiene que entrar a trabajar a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, va y duerme una horita y se levanta, se arregla para tener que salir. Algo así pasó con estos hombres, y se fueron a sus casas y se alistaron para levantarse muy temprano y consumar su pecado. Quizás cuando dice muy de mañana está hablando de las 5:30 o 6 de la mañana, cuando empieza a clarear el sol. Quizás para la época serían 5:30 o 6 de la mañana. Ahora, ¿por qué tenían que reunirse a esa hora? ¿Por qué no esperaron a las 9, a las 10?
Bueno, el reunirse a esa hora tenía su razón. En primer lugar, el juicio, recordamos que el juicio nocturno era inválido por haber sido en la noche. Ahora había que validarlo, había que hacerlo en el día. Entonces, ellos tenían que ajustar su juicio a la ley para que fuera legal, por eso tenía que ser en el día, muy de mañana. Apenas clareó, se fueron a hacer el juicio contra el Señor. ¿Y por qué no esperaron hasta las 9 o hasta las 10? Bueno, es que ellos querían evitar que las gentes se dieran cuenta de el horrible acto que estaban cometiendo. Sí, podían estar a la luz del día, pero estaban en las más terribles tinieblas. Y es asombrosa la solicitud del pecador para correr, para madrugar a cometer su pecado. Es terrible eso. Cómo el pecador se levanta y desde temprano está maquinando cómo pecar, cómo hacer el mal, cómo atacar a Dios. Esto fue lo que hicieron estos hombres, levantarse temprano para consumar su pecado. Luego dice, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Todos, dice allí todos. Y no es cualquier generalización, es más bien una grave acusación. No hubo uno solo del Sanedrín, de los 70 y tantos representantes, o de los 70 representantes, porque ellos eran representantes de las diferentes facciones de los judíos. Allí tenían como una asamblea o como un senado, ¿no? En donde tenían asiento fariseos, saduceos, los, bueno, ya se me olvidaron las otras dos facciones que habían. Entonces allá había representantes. Y todos estaban allí. La Biblia no registra a uno solo que se hubiera levantado, hubiera dicho, este juicio es falso, este juicio es espurio, este juicio es injusto, este juicio es ilegal. No, todos estaban allí metidos en la colada. Todos. Esa palabra todos nos muestra la confabulación de estos malevos para consumar su horrible pecado. Y debemos meditar un poquito en esto. Los sanedritas tenían serias diferencias entre ellos. ¿Se acuerdan? Una de las más importantes era la de los saduceos, que decían que no había resurrección, ni espíritu, ni nada de esto. Y los fariseos, ellos tenían otra teología, ellos se enfrentaban y nunca llegaban a acuerdos. Eso se peleaban, y que entonces el rabí no sé qué, y que el rabí sí sé cuándo dijo, y que está en la Torah, y que está también en el Talmud, pero que también está en la Mishnah, y ahí se ponían a discutir y generalmente no llegaban a acuerdos, contendían por todas las decisiones que tenían que tomar. Pero qué curioso, algo fuera de serie. En esta ocasión todos estaban de acuerdo para matar al Señor Jesús. Todos se pusieron en línea. Sí, hay que matar a ese tal Jesús. Y aquí se cumple la palabra en Salmo capítulo 2. Salmo 2, versículos 1 al 3. Donde el Señor nos dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Estos sanedritas ni siquiera pensaban que su confabulación era vana, no les iba a servir para nada. Dice, los reyes de la tierra se sublevan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esta es una piedra en el zapato, no lo queremos. Unidos. Y en esta reflexión el Espíritu Santo nos imparte una enseñanza. 3 señales de la pecaminosidad humana. La primera señal de la pecaminosidad humana, un odio extremo hacia Dios y contra el Señor Jesucristo, un rechazo a su misión redentiva. Y podríamos pensar que eso sucede entre los impíos, entre los incrédulos. No, hermanos.
Esto sucede en la iglesia. El pecado es un rechazo, es un odio hacia Dios, hacia Cristo. Es el pecado de decirle a Dios, Dios, Jesús, yo no quiero esto, como tú dices, yo quiero como yo digo. Y si tú no me dejas hacer lo que yo quiero, peleo y pataleo y me revuelco. Nuestro egoísmo nos conduce a un terrible odio hacia Dios. En segundo lugar, podemos ver que el hombre no puede ni quiere amar a Dios y buscar su redención. El hombre no quiere ni puede amar a Dios ni buscar su redención. La extrema pecaminosidad nubla los ojos. Y eso nos lo enseñaba el hermano Mauricio en la primera clase, la primera enseñanza. Y hermano, yo no me pongo el miércoles o el sábado a hablar con el hermano y decir, yo voy a predicar de esto, ¿qué vas a predicar tú? No. Pero el hermano nos enseñaba que el pecado, hablando específicamente del pecado del adulterio, enceguece más al hombre y lo lleva a más perdición. Bueno, todos pecados nos lleva a eso. Nos lleva a enceguecernos para no amar a Dios, para no buscar a Dios y su redención. Es un odio hacia el Señor. Pero ¿qué también nos enseña esto? La premura para hacer el mal. Una evidencia de una señal de la pecaminosidad. Estoy hablando a creyentes. Es su premura para hacer el mal. Se lanza desbocadamente para pecar. No se refrena en el pecado. Alerta, hermano. Cuando el pecado te chupa, cuando el pecado te atrae de tal manera que no lo puedes refrenar, se está evidenciando en ti una extrema pecaminosidad y odio hacia tu Redentor. Y en cuarto lugar, esta enseñanza, el Espíritu Santo también nos enseña en este texto la unidad y complicidad para pecar. Y esto también se da en la iglesia. Hermanos que se confabulan, se unen para pecar contra Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Es una clara señal de la pecaminosidad del creyente. Bueno, dice allí que ellos decidieron matar a Jesús. La decisión en sí de matar a Jesús ya había sido tomada desde hacía muchos días. Ya había sido fraguada desde mucho tiempo atrás, quizás 6 meses antes. Ahora, lo que estaba haciendo el Sanedrín, y esa palabra que dice que se unieron para matar, tomaron la decisión de matar a Jesús, lo que nos enseña es que estaban oficializando la sentencia de matar a Jesús. Le estaba dando un tinte de legalidad. Y se podía decir, uy, todos los ancianos, los sabios de Israel, de común acuerdo, y viendo esa extrema maldad de ese blasfemo Jesús, decidieron lo mejor para nuestra religión y para nuestro pueblo. Hay que matar a ese blasfemo. Qué tremendo. Ya estaba decidido que lo iban a matar. Ahora estaban poniéndole el sello de legalidad. Pero el Sanedrín tenía un impedimento para matar al Señor Jesús. La ley romana les prohibía ejecutar sentencia de muerte. Ellos no podían ejecutar sentencia de muerte. Ellos años atrás habían pedido que pudieran ejercer bajo su religión las normas legales, y se les concedieron algunas, pero ellos no podían llevar la pena de muerte. Entonces los judíos tenían que llevar al Señor Jesús a las autoridades romanas
para que fueran ellas las que lo mataran. Y esa es la segunda parte de la historia que el texto nos enseña. La entrega del Señor Jesús al gobernador romano. Dice el versículo 2, lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Bueno, ¿quién era el gobernador romano? El gobernador o procurador, en algunas Biblias puede aparecer la palabra procurador. Generalmente era una persona delegada del gobierno romano. Y en provincias grandes como Egipto, por ejemplo, o como Arabia, o como Babilonia, ellos tenían la función de supervisar las arcas del imperio. Entonces tenían que ver con los impuestos y todo eso. Pero en las provincias pequeñas, el procurador se convertía también en gobernador, en representante legal del César. Y era la autoridad de esa provincia. En este caso, Poncio Pilato, era el quinto de una sucesión de Poncios que habían gobernado la región, la provincia de Judea, que era pequeña en comparación a otras provincias. Entonces, por eso a la vez era gobernador, y era procurador, y era jefe del ejército. Algo bien especial que tenemos que mirar aquí, que corresponde a la providencia de Dios, era qué estaba haciendo Poncio Pilato en Jerusalén ese día. Ese no era el lugar de Poncio Pilato, porque la residencia del procurador quedaba en Cesarea, al oeste, cerca al mar, sobre el mar. Allí estaba el palacio del gobernador, en Cesarea. Allí vivía el gobernador. Pero como era la fiesta de la Pascua, el gobernador, muy atento a los intereses del imperio, no por piedad ni nada así, sino para ir a cuidar que no se presentaran desórdenes y asonadas, se fue para Jerusalén, para él mismo quizás dirigir el ejército, las huestes militares, para que no hubieran desmanes en el tiempo de la Pascua. Entonces él vino y él se hospedó, se quedó en un lugar que se llamaba el Pretorio, que era algo así como una casa militar. Entonces eso fue lo que pasó, por eso estaba allí Poncio Pilato en Jerusalén. Pero ¿quién era ese Poncio Pilato? Poncio Pilato, conforme a la misma escritura y conforme a los historiadores como Flavio Josefo, era un hombre terrible. Fue puesto allí como gobernador en el año 26 y depuesto en el año 36. Duró unos 10 años gobernando allí a la región de Palestina. Y era un hombre que tenía un terrible odio a los judíos. Los odiaba. Pero los odiaba. Era orgulloso. Era cruel. Abusivo. Fue acusado de muchos abusos. Fue acusado de que tomó la plata del templo de Herodes, tomó esa plata y la usó para construir un acueducto. Y esa plata, recuerden ustedes, era sagrada, porque era del templo. Eso fue como un robo. Entonces, debido a todos estos desmanes y todos estos abusos que cometió y a todas las quejas que fueron presentadas contra él, fue destituido sobre el año 36, fue echado de su cargo, sometido a juicio y fue como avergonzado ante toda la gente. Y eso nos ha de causar gran estupor. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo es más bien la justicia de Dios que este hombre que se atrevió a humillar a nuestro Señor Jesucristo, posteriormente viene a ser humillado, destituido, avergonzado públicamente, a tal punto que se suicidó? Tremendo eso.
Ahora vamos a mirar un poco la importancia y necesidad de llevar a Jesús ante Pilato. Los judíos pensaron que por esa crueldad, esa maldad extrema de Pilato, iba a sentenciar rápidamente al Señor Jesús, condenándolo a la cruz. Esto iba a ser ni de pan comido, rapidito. Ahí ya se iba también a sellar la legalidad de su acto criminal. Ellos se iban a decir, mira, no fuimos nosotros, en realidad Poncio Pilato, el gobernador, se dio cuenta de toda la maldad de este tal Jesús. Fue él quien dictó la sentencia final. Ahora, el llevar al Señor Jesús ante Pilato atenuaba la responsabilidad de ellos ante su asesinato. Ellos sabían que muy pronto, como a la postre sucedió, iban a ser acusados públicamente de haber matado a un justo. Entonces ellos iban a decir, no, yo me lavo las manos como Pilato. No, nosotros no lo matamos. El que dio la sentencia al fin y al cabo fue Pilato. Nosotros lo expusimos allá. Y Pilato dijo, sí, crucifíquenlo. Entonces ellos en cierta forma se estaban también lavando las manos. Ahora, el llevar a Jesús temprano en la mañana al pretorio les iba a librar de que los judíos hicieran un alboroto. Quizás los simpatizantes y seguidores de Jesús iban a armar una revuelta y lo que era la fiesta de la Pascua se iba a convertir en un zaperoco, quizás en una guerra interna. Pero si lo llevaban temprano, nadie se iba a dar cuenta. Pilato iba a dar su sentencia y todo iba a salir bien según ellos, como efectivamente sucedió. Ahora, allí también tenemos que mirar la infamia de la acusación contra el Señor Jesús. Ellos no podían venir ante Pilato, y eso lo vamos a profundizar de pronto más adelantito. Ellos no podían acusar al Señor Jesús porque había blasfemado, o porque habían dado una profecía, o porque estaba orando, o porque predicaba. Entonces ellos tuvieron que levantar falsos cargos y decir que el Señor Jesús se estaba rebelando contra el imperio, que se negaba a pagar impuestos. Pero lo peor era que él quería, él estaba amenazando el imperio de Roma sobre Judea, y que era una grave amenaza de sedición. Ahora miremos ese carácter hipócrita de estos sanhedritas. ¿Quién era el peor enemigo y a quiénes odiaban los judíos? ¿A los romanos? ¿A quién odiaban realmente? Al representante del gobierno romano. Ellos odiaban a Poncio Pilato por todos los desmanes que él había cometido. Lo odiaban. ¿Cómo puede ser posible que aún odiándolo, ellos le llevan al Señor Jesús, un justo, para condenar? Esto es vergüenza. Ahora, ellos son bien hipócritas. Le levantan el falso testimonio al Señor Jesús con cargos que realmente eran ellos los que lo habían cometido. ¿Quiénes querían rebelarse contra el imperio? Todos los judíos. No había uno que no quisiera. Una de las identidades del judío era que él se consideraba libre, aunque estuviera en estado de esclavitud. ¿Quiénes no querían pagar los impuestos? Los judíos. De hecho, a él le pusieron trampas para que dijera que no haya que pagar los impuestos. Y lo que el Señor Jesús dijo es: miren esta moneda, ¿de quién es este símbolo? ¿De quién es este sello? César, le dijeron. Bueno, entonces dejan César, no tienen César. En otras palabras, les estaba diciendo: paguen sus impuestos. Hay que pagar impuestos. ¿Quiénes querían usurpar el cargo imperial? ¿Quiénes querían que ese gobernador ya no estuviera? Los mismos judíos. Ellos no querían la bota romana en su tierra.
¿Y quiénes amenazaban con una sedición? Los mismos judíos. De hecho, sucede 30 años más tarde o 40 años más tarde. Entonces, hermanos, esta es una actitud hipócrita. Y cuando leemos Juan capítulo 18, versículos 28 en adelante, vamos a ir allí a Juan capítulo 18, versículo 28. Dice así: luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, Pilato. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminaban ritualmente y no podían comer la Pascua. ¡Ay, qué lindos estos fariseos, hipócritas, saduceos! Nosotros no entramos al pretorio porque eso es de los paganos y nos contaminamos. Nos ensuciamos de entrar al pretorio, pero no se daban cuenta de cuán sucios estaban ya por su horrible pecado de estar haciendo un juicio justo al Santo de Israel. Pero no pongamos el dedo señalador sobre ellos. Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces también hacemos esto? Actuamos de manera hipócrita en medio del pueblo del Señor. Ahora, lo que no se dieron cuenta aquellos judíos era que todo esto estaba obedeciendo al plan de Dios. Ellos no se dieron cuenta que ellos en realidad lo que estaban haciendo era cumplir lo que Dios, el Señor, había preparado de antemano y que lo había predicho a través de los profetas. El santo decreto de Dios, el cumplimiento de las profecías. Jesús mismo había dicho que él iba a ser entregado a las autoridades romanas para ser maltratado por ellos y luego crucificado. Esto significaba la entrega a Pilato. Pero la entrega de Jesús a Pilato también tiene que ver con el aspecto espiritual. Querían llevar a Jesús para que un pagano, para que un impío lo culpara de delito y lo crucificara. Y eso nos hace ver la extrema pecaminosidad humana, pero también debe hacernos ver el aspecto espiritual en el alcance de la redención. Los judíos llevaron a Jesús sometiéndolo a la justicia pagana para que él a su vez extendiera la justificación divina de su sacrificio sobre los dos judíos. Y esta es la gracia de Dios. El justo muere por los injustos, pecadores tanto judíos como pecadores gentiles. Ahora observemos por un momento la forma como llevaron al Señor. En primer lugar, fue un acto de gran humillación. Un súbdito de la nación judía, un judío de verdad, quien debía ser enjuiciado conforme a la ley divina, ahora era expuesto ante las multitudes en la fiesta de la Pascua. Se dice que habían más o menos 2,5 millones de judíos en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Y el Señor Jesús estaba expuesto a esa humillación de una manera pública ante toda esta gente, a ser juzgado, a ser llevado a la cruz por un gobernante inmundo, blasfemo, pagano, idólatra y egoísta. Y esto rebajaba al Señor Jesús al estado del más vil de los delincuentes. Por eso dice que el que bajó hasta lo sumo será exaltado. El que bajó hasta lo más profundo, hasta lo más alto será exaltado. ¿Ven? Le llevaron atado como el peor delincuente. Lo llevaron maltratado, mermado en sus fuerzas naturales, agotado por todo el trajín de la jornada. En la ejecución del grave pecado no hubo compasión. Y es que, hermanos, el pecado y la maldad no tienen compasión. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Y, hermanos, debemos tener mucho cuidado
con la acción del pecado de nuestras vidas, con la acción de la extrema maldad que a veces aflora en nuestro corazón. El pecado no tiene compasión. No hagas del pecado tu amigo, porque no se va a compadecer de ti. Mira el pecado como tu gran enemigo, porque te va a martirizar, te va a moler a palos. El pecado es malo en extremo. Sí, atacó de esa forma también al Señor Jesús, que no cometió pecado, que fue Dios y hombre a la vez, o que es Dios y hombre a la vez. ¿Cómo no ha de atacar a nosotros? Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? Hemos visto en este texto la continuación del proceso ilegal contra el Señor Jesús y de cómo los judíos incrementan su maldad persistiendo en el juicio ilegal con trampas, falsos testimonios y maltratos. Pero a su vez vemos cómo el Señor Jesús es extrema e injustamente humillado, siendo llevado a soportar la injusticia humana de mano de Poncio Pilato, pero que soporta con humildad, con paciencia y en silencio toda esa injusticia que se carga contra él. También vemos que Dios continúa su perfecto plan salvífico mediante estos sufrimientos vicarios. La palabra vicario quiere decir el que reemplaza, el sustituto. Cómo el Señor, cómo Dios cumple con su plan, con su decreto de redención y lleva a cargar nuestras injusticias sobre el Señor Jesús. Lo que nosotros teníamos que sufrir, Él se lo puso como una carga a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí la podía resistir, nosotros no. Es la misericordia del Señor. Y lo que a los judíos les parecía la victoria de la injusticia, finalmente vendría a ser la gran victoria de la justicia de Dios. Una justicia que sería imputada a todo aquel que cree en Jesús. Y esa es la gracia de la salvación. Todo el que cree en Jesús recibe la imputación de la justicia de Dios y por eso somos declarados justificados. Pero también es una justicia que sería aplicada, descargada severamente contra todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Por eso dice el Evangelio de San Juan: el que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya está condenado y no verá la luz de la vida eterna. Oh, hermanos, qué gran misericordia para el pecador redimido, y qué terrible juicio y condenación para los que persisten en su extrema maldad. Y podemos pensar en aquellos mismos judíos que poco tiempo después, cuando el apóstol Pedro y los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio en Jerusalén, hasta muchos de los sacerdotes se convertían a la fe. Pero hay de aquellos que persistiendo en sus tradiciones humanas, que persistiendo en sus terribles pecados y en sus anhelos por servir a la carne, al mundo y al diablo, se negaron a aceptar la redención del Señor, porque ellos mismos fueron causantes de la muerte del justo y no tendrán perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y esto me hace acordar un viejo cuento que me contaba como ejemplo el pastor Sergio, como ejemplo de la situación de Satán y de los demonios y del reino de las tinieblas. Que en cierta ocasión hubo, pues ficticiamente, ¿no? Por eso es un cuento, un partido entre el reino de Dios, el equipo del reino de Dios y el equipo del reino de las tinieblas.
Y en ese partido, bueno, estaban jugando cuando de pronto llega el diablo y coge la pelota. Y saca y le da patadas, unos a unos, tumba al otro, zancadilla al tercero y se lleva su pelota y se la lleva con toda. Y cuando al fin, ¡pum!, le mete el gol y se oye en las tribunas, ¡gol! Estábamos en la Copa América, ¿no? ¡Gol! Y se siente allí y la euforia. Y cuando voltea a mirar, todos los demonios asustados, asombrados, se da cuenta y se voltea a mirar y se había metido gol en su propia cancha. Eso fue lo que pasó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El diablo creyó que iba a tener la victoria, pero fue su gran derrota. Ahora está bajo el estrado de los pies del Señor. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Este sermón nos ha llevado a meditar en los extremos sufrimientos del Señor Jesucristo, su humillación, los maltratos, la injusticia. Y esto nos ha de llevar a reflexionar en cuánto ha costado nuestra redención. Sí, la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Sí, para nosotros es un regalo. Pero el hecho de que la salvación sea para ti un regalo no quiere decir que sea gratuita. La salvación le costó la vida a Cristo Jesús. El autor de la vida tuvo que morir. El santo tuvo que ser ejecutado como el más vil de los pecadores, como un terrible delincuente. El que no cometió pecado, Dios lo hizo como un pecador, para que en él se descargara toda la ira de Dios de nuestros pecados. Por eso es tan importante creer en el Señor Jesucristo y recibirle para salvación y vida eterna, porque no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto ha costado nuestra redención? Y ahora que estábamos en el tiempo de adoración, que tomamos un minuto para contemplar sobre los atributos de Dios. No lo vamos a hacer ahora, pero es menester que nuestra devoción diaria tomemos tiempo para contemplar cuánto costó al Señor Jesús nuestra redención, para que contemplemos sus sufrimientos vicarios, sus humillaciones extremas, la injusticia que fue cargada contra Él. Esto nos llevará a valorar nuestra redención. También podemos, en este texto, en la meditación de este texto, comprender el alcance de la redención y cómo Dios permite que Jesucristo sufra de parte de los gentiles, quienes se hacen culpables de la muerte de Cristo, para que de esa misma muerte sea el instrumento usado por Dios para su redención. El Señor Jesucristo no murió solamente por los judíos. El Señor Jesucristo murió por hombres de toda raza, pueblo, lengua y nación. Y por eso es perentorio un llamado para todos los que no han creído en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que no han recibido la gloriosa salvación que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario. Y debo decirles que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vives una vida de sufrimiento, una vida de dolor, pero peor, una vida separado de Dios. Sin embargo, también la palabra de Dios dice en Romanos 5:8, a pesar de que nosotros pecamos, Cristo murió por nosotros. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros.
También la palabra de Dios en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cuánto costó esa dádiva de Dios? La muerte de su Hijo Jesucristo. Al ver el texto que hoy hemos meditado, vemos el Evangelio. Cristo toma tu lugar de pecador, sufre el castigo que mereces tú como pecador, para que como pecador tengas acceso a la salvación y a la vida eterna. Por eso hoy el Señor te llama, a ti que estás a través de este medio escuchando. Si no has creído en el Señor Jesucristo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy el Señor viene a tu vida y te dice: corre a Cristo, porque Él es el único que te puede perdonar tus pecados. Porque Él sufrió el extremo dolor y el extremo sufrimiento en el camino del Calvario hasta la cruz y el morir, para darte salvación y vida eterna, la cual hoy Él ofrece ampliamente para ti que estás escuchando el Evangelio. Corre a Cristo, reconoce tu pecado, reconoce tu necesidad de venir a Cristo para salvación y reconoce que Él es el único que puede salvar. Inclínate a Él, pide perdón por tus pecados y clama para que Él te salva. Él te salve. Y la palabra de Dios también dice: todo el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Corre hoy a Cristo y serás beneficiario del don más grande que puedas obtener, la salvación de Cristo. Pero este sermón también es para nosotros los creyentes. Y este sermón debe conducirnos a meditar respecto de la gravedad de nuestra naturaleza de extrema maldad humana. Todavía quedan trazas de esa maldad. Y quizás diremos: bueno, pastor, tú estás exagerando mucho. No, hermano, no estoy exagerando. Hay tan extrema maldad en nuestro corazón que todavía hacemos juicios injustos contra el Señor, en cabeza de nuestros propios hermanos, en cabeza de la imagen de Cristo, nuestra propia esposa, nuestros propios hijos, los hermanos de la iglesia, aún el pastor de la iglesia. Y no quiero sonar como víctima, pero cuántas veces nosotros obramos injustamente contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, sabiendo que Él es portador de la imagen de Cristo. Cuán grave es nuestro pecado, hermanos. Ese pecado remanente, como lo veíamos la semana anterior, cuánto afecta a nuestras vidas. Y esto debe llevarnos a un verdadero, a un genuino arrepentimiento. Cada vez que pecas, estás agraviando a Cristo en la misma medida que lo hicieron estos hombres viles y maleros. Lo acusaron y lo llevaron a la cruz. Bueno, por causa de tus pecados, Cristo fue a la cruz. El Señor nos llama a arrepentirnos permanentemente de nuestros pecados. Y el arrepentimiento no es solamente un sentimiento, el arrepentimiento es una decisión sincera, fuerte, de abandonar nuestro pecado y entregarnos en consagración a nuestro Señor y Redentor. Y finalmente, este sermón ha de llevarnos a meditar en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo y conducirnos a una suprema adoración. Entre más mires el gran valor del sacrificio de Cristo, más vas a juzgar la gravedad de tu pecado, pero también más vas a dar alabanzas a tu Salvador. Que esa sea la actitud de los creyentes, de los santos verdaderos. Contemplar el sufrimiento de Cristo para mirar en nosotros la grave maldad de la cual fuimos perdonados, y al haber sido perdonados,
rendir a nuestro Señor la más suprema y gloriosa adoración. Solo a Dios la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Redentor, estamos agradecidos contigo porque a través del texto bíblico podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento vicario, su sufrimiento para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Oh Señor, y esto nos ha de llevar a un arrepentimiento profundo. Perdónanos, Señor, porque actuamos, cada vez que pecamos, actuamos como los viles fariseos, como los viles saduceos, que enjuiciaron vilmente al Señor Jesús y se lo entregaron a Pilato, un impío, un idólatra, para condenarlo a la cruz del Calvario. Y eso hacemos cada vez que pecamos. Ayúdanos a contemplar nuestra grave pecaminosidad, pero también ayúdanos a ver en Cristo a ese precioso Redentor que nos libra de nuestros pecados y nos limpia de nuestras maldades. Asístenos, Señor, para tener un genuino arrepentimiento, no solamente para cambiar de actitudes, sino para ser transformados radicalmente en nuestra vida, en nuestro ser. Ser transformados en esa naturaleza y que cada día pasemos y seamos más santificados conforme a la imagen de nuestro amado Señor, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Asístenos, Señor, a contemplar la hermosura de tu santidad, porque habiendo sido tratado como el más vil pecador, en realidad en su majestad no hubo mancha ni sombra de pecado. Y ayúdanos, asístenos, Espíritu Santo, para contemplar en Cristo la extrema gracia y misericordia de querer voluntariamente entregarse a la muerte de cruz por la salvación nuestra, que merecíamos solamente el infierno. Gracias, Señor. Gracias por conducirnos a la contemplación de Cristo como nuestro Redentor. Que Espíritu Santo produzca en nosotros una suprema alabanza y adoración genuina, nacida de un corazón transformado por Cristo, una adoración en espíritu y en verdad a aquel que nos redimió al precio de la entrega de su vida en la cruz. Sé tú glorificado por tu pueblo, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos que nos visitan por el Facebook Live, nuestro culto, en nuestra tradición del culto al Señor termina aquí, y nuestro sincero deseo es que ustedes sean bendecidos, que el Señor los prospere en todos sus caminos, pero especialmente en el camino de vida eterna. Que el Señor los llene de salud y vigor para que vivan una vida de adoración al Señor. Y que el Señor les permita prontamente unirse en el culto presencial. Hermanos, los amamos en el Señor, la Iglesia Ríos de Gracia, y este es su servidor, Pastor Héctor, se despide de ustedes con mucho amor, esperándolos de hoy en 8 días, el próximo domingo, si Dios el Señor, si Jesucristo el Señor no ha venido por nosotros, a las 10:15 de la mañana, para celebrar nuevamente el culto al Señor. Les amamos en el Señor. Hasta pronto. Chao, chao. Nosotros de nuestra parte